Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Siete Luminarias, un podcast sobre magia, espiritualidad y astrología. Soy Aramis Libú y pueden encontrarme en todas las redes de Vía Estelare, especialmente en Instagram. Hoy, además de grabar el podcast habitual con audio, estoy intentando grabar con cámara para ver si podemos subir esta instancia a YouTube. Lo que en realidad no debería ser nada distinto, ¿no? Porque vivo dando clases y es lo mismo que si estuviera dando una, pero bueno, se siente un poco distinto. Además, el episodio que tenía esta numeración, el episodio 11, tendría que haber sido grabado antes, pero tuve una inspiración de repente en grabar el episodio sobre ángeles y finalmente me dejé llevar y lo grabamos y lo subí. Así que este aparecerá con su respectivo número. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, el título ya les debe haber advertido un poco al respecto. Quiero charlar un poco acerca de mi visión con respecto a la espiritualidad en comunidad versus la espiritualidad ni siquiera autodidacta, sino en solitario y qué representó eso para mí y por qué estoy a favor de una espiritualidad grupal, sobre todo. Am, en una modernidad, posmodernidad, en la que constantemente se hace hincapié en las potencialidades personales, en las posibilidades de cada uno, cada una, incluso se hace un fuerte hincapié en que el desarrollo debe ser decididamente personal. Hay muchos grupos de espiritualidad y sobre todo los más tradicionales que proponen espacios para un desarrollo grupal. Obviamente que también hay espiritualidades un poco más modernas, que si quieren podemos hablar un poco de los de algunos peligros de algunos grupos. Pero en general, esa necesidad de ritualizar y de encontrarnos en grupo, en comunidad, es antiquísima y tradicional. Creo fervientemente que las espiritualidades modernas también están volviendo a ese espíritu. Aunque es cierto que dentro de los grupos, tanto antiguos como contemporáneos, siempre hubo el peligro de caer en grupos complejos, con personajes tiránicos o incluso con mucha falta de respeto y de conocimiento con respecto a lo que se hace. Nosotros hoy vamos a hablar de las espiritualidades que sí están bien llevadas a cabo y de aquellas que yo practico y cómo es mi vivencia un poco en grupo. Hablaré de lo que conozco, que de lo que más conozco es mi propia experiencia, tanto a cargo de Punto de Luz, de la Casa Espírita, como de los círculos de Vía Estelare, como de los talleres y las formaciones exotéricas que damos en todo Vía, ¿sí? Vía como plataforma, no como agrupación. Em, pero primero pensemos un poco qué, qué pasa y qué cosas se ponen en juego cuando tenemos una espiritualidad grupal. Desde el espiritismo, por ejemplo, se nos propone que la casa espírita, que es un poco la institución, tiene una triple función. La casa espírita o el centro espírita es a su vez un hospital, es un templo y es una escuela. Evidentemente es hospital porque la gente viene sufrida, tanto las almas encarnadas como los espíritus desencarnados, buscando sanación.
Por otro lado, es templo porque se hace loas al creador y a... eh, bueno, sí, solo solo el creador. Lo demás no es una alabanza, ¿sí? En sentido estricto. Am, y también es escuela porque no solamente nos encargamos de los aspectos rituales o procedimentales, sino que además formamos a las personas para que puedan participar activamente o para que no participen activamente, pero sí puedan entender lo que se está haciendo cuando van a, a una sesión, ¿sí? Recuerden, por las dudas, que lo que yo practico es espiritismo cruzado y que dista de algunas cuestiones basales del espiritismo kardecista, pero que igualmente bebemos, obviamente, de los textos clásicos de Kardec. Em, entonces, claro, el centro espiritista, la casa espiritista, se vuelve realmente un foco de las influencias bondadosas en caso de que la grupalidad esté en alineación con eso. Y no solamente se vuelve un foco del bien, sino que además se vuelve, como dicen en muchos textos espíritas, un puesto de trabajo para los espíritus. ¿En qué sentido? Bueno, en la grupalidad, y al pujar, al necesitar la asistencia divina, porque evidentemente el caudal es más grande y además las casas espiritistas que están en el bien están asistidas por buenos espíritus, eh, se nos se envían buenos espíritus para que cumplan misiones adecuadas en el centro espírita. Entonces, muchas veces la casa espírita es el espacio por medio del cual o en el cual los espíritus pueden cumplir las misiones que Dios le alcanza. Así como los seres humanos en la casa espírita vehiculizamos también las misiones que tenemos encarnativamente. Em, si todo el camino fuera individual, muchas de las cuestiones fundamentales de la doctrina espírita, primero que no se podrían llevar a cabo. Por ejemplo, la caridad. Y por otro lado, el camino hacia la rectificación moral, que es un poco lo que se busca, un poco no, es lo que se busca, sería mucho más difícil. Cuando uno tiene hermanos en la práctica del espiritismo, se espera que el hermano te corrija. Obviamente amorosamente y en un contexto de seguridad y de protección. Pero, ¿qué es un buen consejo sino una rectificación acerca de la actitud que estamos teniendo? De hecho, en las oraciones que hacemos habitualmente, en las oraciones, perdonen que estoy muy con los adverbios de modo, no sé por qué. Em, Cuando realizamos las aperturas de las ceremonias, una de las oraciones que evocamos dice algo así como, si incurro en el error, ¿no? Que otros tengan la inspiración para poder advertirme, ¿no? Y la humildad para tomar para mí mismo esa corrección. Entonces, la conducción fraterna y la asistencia fraterna se vuelve fundamental. Em, a mí me pasa que cuando veo a mis chicos, a mis ahijados y ahijadas, hacer algo bien, eh, ritualmente o en la vida, cuando les va bien, cuando veo que aplican las doctrinas del espiritismo, cuando aplican las cosas que vemos en las sesiones o que los seres nos comunican, siento una contentura muy grande porque veo que progresan y si ellos progresan, toda la casa progresa. Hay una especie de interconexión porque la casa es en sí misma una especie de entidad grupal, como una institución. Entonces,
cuando los veo crecer, siempre hay detrás una fuerza espiritual que nos sustenta y nos acompaña. Hay momentos en los que puedo sentir más fuertemente la conexión grupal, obviamente, y hay momentos en los que esa conexión yo no la percibo tanto o incluso a veces no está, por múltiples motivos, por distracciones, por situaciones personales, lo que sea. Pero cuando, por ejemplo, entonamos a la perfección, en armonía, una canción espírita, cuando uno de los chicos, Nahuel, el músico, trae un tema nuevo, yo a veces canalizo digamos, los versos y él le pone música y hace toda su magia. Y de repente todos se suman en coro a la práctica. Cuando estamos ripeando hierbas y todos están otorgando poder, fuerza, oración, buen espíritu al ripeo, a la preparación de las hierbas, muchas veces, y yo que soy una persona que intenta no tener perfil bajo porque sería una mentira, pero intentar tener poca exposición en cuanto a lo personal, es en ese momento no puedo. Se me llena la cara de lágrimas. Am, Cuando escucho el himno de mi casa espiritista, que no es mía, simplemente se me ha dado la posibilidad de ser su director, eh, es increíble. Cuando me escriben y me dicen, ¿sabes que tuve este problema, pero tal hermana o tal persona me asistió? Digo, esa emancipación, esa liberación de mi figura en pos de que ellos y ellas se lleven bien y se asisten como hermanos y no como amigos, eso es otra cosa. Digo, estamos creciendo. Además, hay un punto fundamental que tiene que ver con compartir la experiencia y confirmarla. Cosa que no solamente pasa en el espiritismo, pasa en múltiples sistemas y en múltiples prácticas, pero cuando uno trabaja solo está muy alejado de esa posibilidad de confirmación y anda a los tumbos, ¿no? Diciendo, bueno, ¿estoy percibiendo o no estoy percibiendo? ¿Estoy sintiendo o no estoy sintiendo? Cuando en las sesiones más de dos personas tienen una percepción, se la toma por verdadera. Eh, y cuando se confirman múltiples veces las visiones o las revelaciones o la información, se genera sí, eso, una confirmación del fenómeno espiritual. No porque no creamos, sino porque el espiritismo es en el fondo empírico y busca la confirmación, busca confrontar lo que nos sucede. No es una fe ciega, embrutecida por la superstición. Entonces, cuando socializamos la práctica, tenemos esa posibilidad, si lo hacemos conscientemente, de poder entablar una charla acerca de lo experimentado, cosa que me parece fundamental. Cuando, cuando ellos hacen, eh, digamos, se exponen al fenómeno mediúmnico y sobre todo al fenómeno de la incorporación, los chicos están constantemente asistidos no solamente por los buenos espíritus y por mí, sino por los hermanos que sustentan la corriente. ¿Qué acto de amor tan grande que, que es el de no, no soy el protagonista de la sesión de hoy, pero con mi oración y con mi fuerza espiritual sostengo las comunicaciones que van a recibir los mediums que están preparados para hoy trabajar? Estas cosas están pasando hace poco porque hemos hecho como unas reformas con respecto a la dinámica, pero
pero es increíble. La, la idea de que todos somos iguales ante la fuerza creadora y de que todos estamos conectados en una red de influencias, se traduce en el plano material en estos espacios de interconexión. Obviamente que a nivel idílico diríamos, bueno, que solo exista, no sé, una casa o que todos seamos una gran nación o, bueno, esos símbolos, ¿no? Que toda la humanidad se reúna fraternalmente, pero como, bueno, estamos encarnados en un mundo de expiación, sabemos que ciertas cosas no van a poder ser, pero sí que los espacios grupales que conquistemos, que formemos, que sostengamos, serán una expresión de esa unicidad en Dios, en la fuerza creadora. Esto a mí me parece fundamental. En Vía pasa un poco lo mismo, aunque el camino y la práctica de Vía sea un poco más en solitario en el sentido de que hay una procesión interna, hay una elaboración profunda de la gnosis, de la revelación individual, de la búsqueda de la mitopoética individual, bueno, de cosas que tienen que ver con nuestro camino y con nuestra forma de trabajar, siempre está la idea de la casa o de la cofradía o la idea de el círculo. Este espacio donde podemos hablar con igualdad, obviamente con respeto, socializando esta información y en el caso de vida también, que una gnosis nutra la gnosis de otro. En términos espiritistas no hablamos de gnosis, sí de revelación, o de percepción o de comunicación, pero es un poquito lo mismo. Es decir, yo traigo una influencia, traigo una información, traigo una revelación o una producción personal, y el otro, con otro fragmento de esa información, aporta a mi práctica y a la data que estuve recibiendo, y viceversa, yo puedo asistir a otro, a otra. La, la idea de familia y de fraternidad son fundamentales en mi práctica espiritual. Y yo no concibo una práctica espiritual a largo plazo en mi vida, sin un grupo que me acompañe y me sustente. Me tocó en su momento ser sostenido en términos de discípulo, estudiante, ahijado. Y hoy tengo la oportunidad de asistir, conducir, a la vez que obviamente la casa también me sostiene y Vía también me protege y me acompaña. Pero, pero la idea de trabajar para el otro y de ponerse al servicio del otro es lo que yo entiendo como una espiritualidad práctica, como una espiritualidad útil. ¿De qué me sirve tener un montón de cosas y trabajar para mi propia espiritualidad o mi propia riqueza? Si es en el contacto con un otro que a mí se me ponen en jaque cosas de mi personalidad, cosas de mi vivencia personal, cosas de mi pasado, de las cosas que tengo que atravesar como alma encarnada, como ser en esta tierra. Porque es en la interacción con el otro que yo me nutro. Es en la interacción con el otro que yo me reflejo y me comprendo. Entonces, para mí, buscar un grupo donde me sienta seguro, estable, protegido, donde no haya abusos de poder ni de ningún tipo, donde la persona que dirija no sea un loco, me parece fundamental. Cuando yo, al principios de este año, le pregunté a los chicos de mi casa por qué, por qué se quedan en la casa, por qué entran y por qué se quedan, muchos me dijeron que porque se sienten en familia y se sienten
sostenidos. O sea que no están en los grupos, en la casa, en vía, en donde sea, solo porque aprenden cosas técnicas o solo porque reciben bendiciones al hacer lo que hacen, sino porque disfrutan de la compañía del otro. Somos seres sociales, ¿qué vamos a hacer? ¿Mm? Eh, cuando, cuando recibí esas respuestas dije, claro, hay que darle espacio a la interacción. Un personaje tiránico no permite la interacción. ¿Mm? Un personaje que es endeble en su conocimiento y en su autoridad no va a permitir la interacción. ¿Mm? Pero también es necesario que la gente que esté en los grupos esté abierta, permeable a la interacción con un otro. En los términos en los que propone la espiritualidad. De vuelta, no es ir a tomar unas birras con tu hermano espiritista o eh, tu superior o tu inferior en vía. No se trata de eso. Obviamente que compartir situaciones cotidianas, compartir la comida, como hacemos muchas veces, de manera sacramentada o no, aunque todo debería estar sacramentado a pesar de que no esté en un rito, se vuelve un acto espiritual, ¿no? Y de comunión profunda. Pero, pero cuando estamos en un contacto espiritual verdadero con un otro, con otros, hay algo de mi propia personalidad que se deja a un lado. Es evidente que se pueden efervecer y aparecer muchas oscuridades, porque también en el contacto con el otro, como les digo, se me revela, a mí se me muestra mi hilacha, ¿no? Y esa mirada que mira la oscuridad que llevo, a veces en vez de permitirme a mí crecer, o de yo permitir que esa mirada me haga crecer para observar juntos algo, se convierte en una acusación. Pero ahí está uno, ¿no? En la apertura y la humildad de la crítica, o sea, de la corrección, para poder hacer algo con eso. Pero, pero cuando me contacto con el otro, eh, de forma sincera, yo estoy dando algo que puede ser mi mejor versión, o idealmente debe ser mi mejor versión, y la otra persona también, para formar una otra entidad, que es el nosotros. Y todo lo que no es compatible con el nosotros, con la luz, el progreso, la fe, la esperanza, la caridad y los valores espiritistas o los valores de vía, eh, que los iba a nombrar, pero no importa, todo lo que no está ahí, no es que se niega, sino se hace a un lado por un bien mayor, que es, por ejemplo, bendecir al hermano, acompañarlo en un momento difícil. ¿Por qué le tenemos tanto miedo, ¿sí? A negar ciertas o a pausar cierto protagonismo? Nadie le niega a uno que tiene que ser uno protagonista de su vida, pero no puede ser siempre protagonista de su espiritualidad. Es más, en lo que a mí respecta, me han demostrado que correrse cada vez más para ayudar al otro es la mejor manera de conectarte con la fuerza divina, en términos de derecha, ¿no? De derecha espiritual. Am, cuando yo hago por el otro, estoy más cerca de ser como Dios, en el sentido de que no soy un ser pasivo que constantemente recibe, sino que ofrezco como la fuerza creadora ofrece indiscriminadamente. Me parece
una situación bonita, la de poder saber qué puedo dar y ofrecerlo para el bien de los demás. Am, Obviamente que esto lleva un proceso largo, porque en los grupos también hay asperezas y también uno tiene malos días, y obviamente que hay que saber interactuar con eso y sobrellevarlo. Pero para eso también están los hermanos que contienen, conducen, ayudan y dirigen. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las comunidades de estudio, con las comunidades exotéricas? Porque hasta ahora pasaron como 25 minutos, no sé cuánto, pero... Y no hablé, por ejemplo, de mis estudiantes exotéricos, los que están tomando Judo 1, Judo 2, astrología, geomancia, no sé, IMO, Introducción a la Magia Occidental, o cualquiera de las formaciones que doy. Eso también es comunidad. Y socializar el conocimiento, a pesar de que no sea un área iniciática, también permite un acompañamiento y un encuentro con otra persona. Eh, por desgracia, muchas veces la dinámica virtual no nos permite disfrutar a pleno de esas interacciones. Muchas veces o la clase se vuelve muy larga y hay que corregir ahí pedagógicamente, pero y la interacción se vuelve más breve. Muchas veces las personas ni siquiera prenden las cámaras porque me escuchan de fondo. Y si bien a mí no me molesta, porque también es un espacio por el que uno evidentemente paga y puede hacer lo que quiera, sí a veces se pierde la conexión con los demás, ver las caras, em, sentir cómo se está recepcionando el grupo en general, en el grupo en general la información, permitir preguntar o repreguntar o charlar con la otra persona. Em, Obviamente que hay situaciones y situaciones y muchas veces uno está saliendo del trabajo y escucha desde el transporte público o está cocinando porque está con los hijos o lo que sea. Hay muchas cuestiones, ¿no? No estoy juzgando, pero sí les insto a mis estudiantes que cuando puedan pongan la cámara, estén presentes en la dinámica de la clase, porque es ahí donde sucede, ¿sí?, la magia y donde hay experiencia real, conexión real, recepción real, la información espiritual pasa de otra manera. Es muy loco. Eh, pero bueno, mi ambiente por excelencia son las formaciones cara a cara. ¿Sí? Sin embargo, no son tan fáciles de gestionar, son más caras, ¿sí? Me encantaría poder ir por el mundo dando clases gratis, de verdad, porque a mí me interesa que estas comunidades crezcan y que estas informaciones lleguen. Pero bueno, eh, por el momento es mi medio de subsistencia dar formaciones. Am, Ojalá llegue un momento en el que pueda hacerlo gratuitamente. Em, bueno, nada. Cuando uno elige el camino en solitario, aunque en solitario igual siempre está asistido por espíritus y por seres, no digo que esté mal, pero se está perdiendo de todo esto. Muchas veces es muy difícil encontrar un grupo, es difícil abrirse a un grupo. A veces hay que movilizarse. El grupo que uno espera por ahí está en otro país o está lejos. Hay que ver si se permite la incorporación de un miembro que está lejos. Hay que analizar todas esas cosas. Pero, pero en el caso de que uno quiera hacer un camino más autodidacta, lo que tiene que saber es que igual hay otras personas que están haciendo lo mismo, que no está solo en ese proceso espiritual y que está bien como compartir información o charlar. Eh,
Por desgracia, actualmente hay mucha lucha como de egos y de protagonismos y de todas esas cosas en las redes así más mágicas o brujeriles y va en detrimento de esa noción de comunidad. Eh, Creo que el desafío está en generar nuevas formas de comunidad que sean más orgánicas con el tiempo en el que estamos existiendo, pero que permitan una interacción verdadera como lo fueron las formas más tradicionales. Creo que lo estamos logrando en Vía. Creo que lo estamos logrando en Punto de Luz. Creo que lo estamos logrando en Vía como espacio de formación, no como orden de magia. Eso que también. Cuando, cuando yo veo a mis estudiantes que de repente, bueno, ellos ya lo saben, pero yo les pongo el nombre, el apellido y el segundo apellido es el primer taller que hacen. Por ejemplo, si hicieron magia de velas, le pongo velas. Si hicieron cábala, le pongo cábala. Y cuando veo que de repente hicieron, no sé, Judo 1 por primera vez, ¿no? Y ahora están en Judo 3, o hicieron magia con velas y ahora están cursando MOA, de magia occidental avanzada, digo, qué increíble eso. Yo me acuerdo del progreso de ustedes. Me acuerdo de sus inquietudes, ¿sí? La gente que hace tiempo que está conmigo, sabe, siempre tira algún chiste con referencia a sus intereses, a sus gustos. Y eso me parece que hace la interacción más verdadera y también me pone contenta. Varios y varias me preguntan cómo terminar de aplicar ciertos conocimientos o ciertas cosas que se van capitalizando para una situación en particular. Y por ahí, eh, conformar, constituir sentido y armar una práctica entre los dos, me parece más nutritivo que tirar una receta. Por eso, si bien yo hago prácticas y trabajos y ceremonias para otras personas, prefiero enseñar por esa emancipación que me permite a mí estar más o menos al mismo nivel que la otra persona. Veo cuando se logra esa madurez espiritual en los chicos, me pone tremendamente feliz. Bueno, intento que no sea muy tampoco eh, hiper como meloso, pero de verdad estoy muy contento con las comunidades que hemos formado y que se seguirán formando. Creo que es una llamada de atención para que no pierdan contacto en sus respectivos grupos en caso de que se sientan cómodos, ¿no? Porque también es importante saber salir del lugar en su momento cuando corresponda. Tanto porque el grupo ya no es lo que yo estoy buscando, am, o si yo cambié y tengo otras necesidades, o el grupo cambió, ¿sí? O yo me di cuenta que, no importa por qué, pero si hay que salir, debe hacerse como en el en el tiempo y en el momento y en la forma que debe hacerse. Eh, Así que si tenés dudas, quizás, de que tu grupo no está bien del todo, o que te tratan mal, o no hay una formación verdadera, también es un momento de salir y buscar otras cosas. Em, yo intento tomarme muy en serio que la gente que crezca espiritualmente. Y si bien tengo muchos errores y tengo muchas cosas que corregir, procuro aprender de cada situación. En estos últimos meses he tenido grandes situaciones, grandes charlas con ahijados y incluso con estudiantes eh, que me han hecho ver cosas de la vida, de la realidad, de cómo integro mis prácticas. Y eso es lo que me gusta, eso es lo que me pone feliz. Eh, ¿cuánto, mm,
cuánto bien nos hacemos al asistir al otro, ¿no? Obviamente sin destruirnos internamente. ¿Mm? Gente, nada, reflexiones de un día, va, de una noche como hoy. Cuídense, nos vemos cuando me vean, cuando me escuchen, cuanto sea. Que las bendiciones de la luz, de los fuegos, de Dios, de los seres en los que crean, los alcanzan y las alcanzan. Y nos vemos en otro episodio. Nos vemos.